te dicen explícitamente hablado que tienes los mismos derechos que un ciudadano brasileño dentro de Brasil. Entonces yo no entiendo cómo es posible que... Bienvenidos a un video más de la serie Cómo emigrar a Brasil, donde les comparto un poquito información y también mi experiencia sobre la vida del inmigrante, sobre cosas que debes saber acá. Entonces en este video vamos a estar hablando de cosas que me hubieran gustado saber, de verdad me hubiera gustado saber antes de emigrar para acá para Brasil, / cosas que tú también debes saber antes de venirte para acá para Brasil. Así que quédate hasta el final, porque en el final te voy a contar una que es la que más me hubiera gustado saber, de verdad. Y para los que no me conocen, yo soy Kevin, soy un cubano viviendo acá en Brasil. Mi contenido es de travel blogs, comida, viajes, cultura, todas esas cosas, pero quise crear esta serie en el canal para que otras personas también pudieran informarse y también compartir un poquito más de cómo es mi vida siendo migrante acá en Brasil, así que vamos a comenzar. Cosa número uno que me hubiera gustado y que a ti también te va a gustar saber es que para venir para Brasil tienes que venir con dinero, o sea, traer bastante dinero. No te digo $100, no. Si tú vas a empezar solo acá en Brasil, quiero decirte que la mayoría, por lo menos aquí en la ciudad de Curitiba, que es donde yo estoy, la mayoría de las rentas vienen vacías, o sea que tú tienes que comprarte todo desde el principio. Mayormente las personas se compran las cosas de uso porque salen más baratas, pero si a ti no te gusta comprarte las cosas de uso, como a mí que no me gusta comprarme de uso, por ejemplo, los electrodomésticos, porque siento que es algo que se rompe muy fácil y no me gustaría comprar algo de uso para que se me rompa a los 2 meses, pues te recomiendo traerte un poquito más de dinero. Yo te diría que con $1000 estaría perfecto para comenzar aquí por lo menos un mes o 2 meses. Porque si te rentas en un lugar que no tiene nada, lo principal que vas a tener que comprar va a ser una cocina, un refri, una cama, y entonces eso cuesta un poquito de dinero. Por supuesto, si vas a empezar desde cero en un lugar que no tiene nada, lo primero que te recomiendo comprar es las cosas de la cocina para que puedas comer, aunque no sean cosas de refrigerador, pero puedes comer algo que no se echa a perder. Punto número 2. Todos los papeles para tú estar legal aquí en Brasil se hacen gratuitos. Ya hablé de esto en otro video y me gustaría que quede súper claro porque hay muchas personas que se dedican a cobrar por hacerte documentos gratis. Yo no tengo nada en contra de estas personas, pero simplemente te comparto que lo puedes hacer gratis, no teniendo que pagar precisamente. Quiero que sepas que pagarle a una persona para que te haga los documentos no va a agilizar tu proceso. Acá en Brasil va a ser como si lo estuvieras haciendo tú mismo, solo que te lo está haciendo otra persona. Que yo te recomiendo que lo hagas tú mismo. Además que te sale gratis. En cuanto tú entras a Brasil, tú vete corriendo para la Policía Federal. Sé que este término de Policía Federal puede sonar a deportación, lo sé, porque cuando yo estaba en la Policía Federal, que le estaba contando a mis amigos que estaba haciendo el trámite en la Policía Federal, me dijeron: te deportaron. No, gente, no te van a deportar. La Policía Federal es el órgano acá en Brasil que se encarga de hacer todo este proceso con los inmigrantes. Tú vas allí, ellos te explican absolutamente todo, ellos te tratan súper bien y allí empiezan a hacer tus papeles, te explican absolutamente todo y todo te queda bien clarito. Así que tú vete corriendo a la Policía Federal para que empieces a hacer tus papeles, porque los papeles son algo que sí o sí tienes que tener. Por supuesto, tú no puedes estar ilegal acá. Y hablando de los papeles, quiero entrar al punto número 3, que eso es el tema de los trabajos. Si tú no tienes tus papeles, por papeles me refiero al CPF y protocolo de refugio, los trabajos que vas a encontrar van a ser trabajos, entre paréntesis, ilegales, por decirlo de alguna manera. A ver, aquí en Brasil, en todas partes hay como un salario mínimo establecido. A la hora de que tú no tengas papeles y vayas a buscar un trabajo, es muy probable de que ganes mucho menos del salario mínimo establecido, cosa que es ilegal, porque aquí nadie puede cobrar menos de lo que está establecido. Pero como tú eres ilegal, entonces tú no vas a cobrar ni lo que está establecido ni más, y entonces te van a explotar. Algo que quiero que sepan es que aquí en Brasil la discriminación es ilegal, está prohibida. A ti te discriminan y tú puedes denunciarlos porque, es estrictamente ilegal. Aquí no se puede discriminar a nadie.
Pero eso no quita que tú estés trabajando en un lugar y te discriminen, siendo con papeles o sin papeles puede ser que te pase, pero más si no tienes papeles. Entonces, para asegurarte a ti de que estés confortable, de que estés 100% seguro, de que tengas un salario digno, porque obviamente no vas a cobrar una miseria, que ahora hablaremos de los salarios, pues para asegurarte de eso, entonces tú primero enfócate en hacer los papeles, que eso dura 2, 3 días, por lo menos donde yo lo hice, que fue en Boavista. Acá en Curitiba creo que se tardan un poquito más, pero no mucho. O sea, tráete tu dinerito para en lo que están tus papeles y cuando tengas tus papeles búscate un trabajo en el que el salario sea algo digno. El salario acá en Curitiba, donde yo estoy, el mínimo es de 1.518 reales. Estos son aproximadamente $272. Quiero que te quede claro que esto no te va a alcanzar para absolutamente nada. Y con eso entramos al punto número 5, que es el costo de vida. $272 te puede alcanzar para pagar la renta, pagar agua, pagar electricidad y se te acabó. Quiero que te quede claro porque muchas personas vienen engañadas que el costo de vida aquí es bastante alto en comparación con los salarios. Para vivir acá, como muchas personas dicen, esto es un país para vivir dos personas juntos. De hecho, cuando las personas llegan a este país, van a rentas compartidas con otras personas para hacer menos gastos y eso es completamente normal porque al principio puedes que no te encuentres un trabajo que pague bien, no menos del salario mínimo, pero que pague lo suficiente como para que puedas estar solo y pagarte todo. Quiero que sepas que ese salario no te va a alcanzar para pagar nada, eso es algo de los que muchas personas no hablan y es que pues acá no te creas que vas a cobrar lo suficiente como para vivir y estar tranquilo, no. Aquí es difícil, ¿ok? Es difícil, pero trabajando sales adelante. No como en otros países que te estanca. Punto número 6, estrés del inmigrante. ¿A qué me refiero con estrés del inmigrante? Y esto es algo que yo estoy pasando ahora mismo. Por supuesto, todos estos cambios, todas estas cosas nuevas, aunque tú no lo creas, van a comenzar un proceso mental en tu cabecita, en donde vas a empezar a extrañar a tu familia, a un poquito de tu país, vas a querer conocer muchos lugares de acá y eso es algo en lo que quiero profundizar. Quiero que tengas claro que esto es una realidad. Yo te soy 100% sincero, yo no te digo mentiras. Dependiendo de tu presupuesto, si tú eres una persona que lleva aquí adinerada, no lo sé, pero dependiendo de tu presupuesto, quiero que te quede claro que llegando aquí tú no puedes hacerte el de turista, porque todas las personas que llegan aquí, por supuesto, queremos conocer todas las cosas que nos hemos perdido en nuestros países, en mi caso Cuba. Queremos ir a lugares nuevos, queremos comer de todo lo que no hemos comido en toda nuestra vida, queremos hacer y deshacer. Y esas cosas obviamente gastan bastante dinero. Y por lo menos yo, como trabajo de esto, yo trabajo mostrando lugares, me puedo dar el lujo de conocer algunos lugares que más bien es como una inversión para mi trabajo. Pero si este no es tu trabajo, te va a costar un poquito hacerte las de turista, ¿me entiendes? Conocer otros lugares es bastante complicado porque obviamente lo esencial para ti va a ser comenzar y establecerte aquí. O sea, esa es la prioridad. Cuando ya tú te establezcas, entonces calle, que a todo el mundo nos encanta. Por lo menos me encanta. Y menos mal que es mi trabajo. O sea, me encanta, me encanta. Que te quede claro también que te puede frustrar muchísimo el tema de las cuentas y todo. Como ya te dije, los salarios son un poquito no acordes al estilo de vida. Y eso te va a frustrar muchísimo. Aquí hay que pagar impuestos, aquí hay que pagar por absolutamente de todo. Así que eso es algo que tienes que tener en cuenta. Punto número 7 es el idioma. Por supuesto, acá en Brasil todo el mundo sabe que se habla portugués. Y hay muchas personas, yo también lo hice, que en su momento pensamos que el portugués es un idioma fácil de aprender. Ay, sí. El portugués es muy parecido al español, es un idioma muy fácil de aprender. Vamos a llegar y vamos a hablar portugués. No. Ok, lo básico sí es muy parecido al español, pero cuando tú vas a hablar con un brasileño originario de acá, que se sabe todas sus mañas, con maña me refiero a nosotros en nuestros países tenemos forma de decirle las cosas que, por ejemplo, una persona de España que habla español no nos entendería. O sea, a eso me refiero como mañas. Cuando un brasileño te hable con sus mañas y las cosas que dicen aquí,
no lo vas a entender. Un ejemplo bastante pequeñito es el número 6. El 6 aquí en Brasil se dice 6, pero esta gente le dice mella. Eso es algo que yo no sabía. O sea, yo llegué a un lugar y empecé a hablar y aquí cuando tú vas a casi todos los lugares todo es por números. En las pantallas te muestran números y entonces estaban hablando 3 mellas seche y yo, 3 mellas seche, ese no soy yo soy 3, 6, 7. No, es que el 6 es mella. Incluso como esas cosas, muchas cosas que se dicen diferentes. Entonces, no lo subestime. El portugués no es un idioma tan difícil, pero no es fácil como pensamos. Y aquí sí hay que hablar portugués porque aquí todos hablan portugués. Tú no vas a venir aquí a hablar inglés, ni francés, ni español. O sea, aquí se habla portugués. Este punto es algo que me hubiera encantado que me lo dijeran desde que estaba en Cuba. Porque es algo que yo no sabía ni me imaginaba. Uno de los papeles principales que tú necesitas para estar aquí es el CPF. Eso es algo que tienes que tener sí o sí porque sin eso no eres absolutamente nadie. Que el CPF tiene un score, que eso yo no lo sabía. Score, como que tienes que ir llenándolo. Tienes que gastarte billetico. Si tú no tienes un buen score en el CPF, a ti los bancos no te van a dar préstamos. Y algo que me chocó muchísimo, muchísimo, es que cuando nosotros fuimos a sacar el internet, yo trabajo por internet, o sea, no trabajo por internet, yo hago mis videos, los tengo que editar y después subirlo con internet. Básicamente, depende del internet. Entonces, cuando tú vas a solicitar el internet, que esto fue algo que me chocó demasiado, todas las empresas, ya sea Vivo, Claro, la otra y la otra, te dicen que no te pueden hacer el servicio de internet a tu nombre porque básicamente no tienes score en el CPF y al menos esto se puede demorar hasta 6 meses. Cosa que me parece bastante injusto porque a ti, cuando tú entras a este país en la Policía Federal, te dicen explícitamente hablado que tienes los mismos derechos que un ciudadano brasileño dentro de Brasil. Entonces yo no entiendo cómo es posible que tú estés acabado de llegar aquí, porque es que en la Policía Federal te dicen que ellos van a hacer todo lo posible porque tú tengas los servicios aquí. No es posible que tú vayas a una empresa de internet, que el internet es algo que necesitamos todo el mundo hoy en día para sobrevivir, y que allí te digan que no te lo pueden hacer porque no tienes score en el CPF. ¿Cómo voy a tener score en el CPF si acabo de entrar a este hermoso país? Eso es algo que me estresó muchísimo y que todavía hoy en día me choca demasiado la cabeza, pero eso no es algo que nada más le pasa a los inmigrantes, o sea, a los brasileños, que eso también me dejó frío, les pasa, porque ellos también desde que nacen tienen que ir llenando el CPF, o es algo así. Bueno, el caso es que si tú no tienes score en el CPF, no vas a poder ni sacar internet, ni pedir préstamo, que eso es otro punto al que vamos a llegar ahora. Entonces, cada vez que tú vayas a un supermercado y la cajera te diga CPF en la nota, tú dices que sí y das tu CPF, porque todo eso va a incluir, te va a ir llenando y tal. Cada vez que te vas a comprar un electrodoméstico, CPF. CPF para todo. Tú pones CPF en todo. Mucho cuidado, ¿ok? Que no pase nada raro. Pero sí, tienes que ir llenando ese score para que puedas ir, ¿me entiendes? Entrando en todo el sistema. Yo te digo sinceramente que yo todavía no entiendo cómo funciona eso, porque ya hemos gastado bastante dinero, hemos gastado miles de dólares en todos los electrodomésticos, en nuestra estadía aquí, en las compras, miles de dólares y todavía mi score es una mierda. Yo voy a lo del internet y me dicen que no tengo score para nada y entonces no entiendo. La solución que yo encontré para lo del internet fue que mi prima básicamente puso su CPF. Y entonces cuando mi score del CPF esté lo bastante bien para hacer ese servicio del internet, se cambia a mi nombre. Pero si tú no tienes a nadie aquí, entonces no sé cómo puedes hacer. La verdad. Tienes que ir a las empresas del internet y preguntar de qué forma tú puedes tener internet si no tienes score. Así funciona aquí y nosotros estamos aquí, no en nuestro país, así que nos tenemos que adaptar aquí. El punto número 9 son las deudas. Eso también me hubiera encantado saberlo y estoy seguro que a ti te va a encantar saberlo. Aquí en Brasil es extremadamente fácil entrar en una deuda. Te digo que básicamente tú contratas
un servicio y ese servicio no cumplió con lo que te ofrecieron y tú quieres dejarlo y cambiarte a otro, cuando tú lo dejes, ellos te van a poner una multa. Aunque ellos no cumplieron lo que... Eso me pasó a mí con Vivo. Con la empresa Vivo del internet, todo ese tema. Yo los contraté a ellos y ellos nunca vinieron a ponerme el internet y yo me quería cambiar para otra compañía porque ya me tenían harto, me tenían cansado ya. Y al cambiarme me pusieron una multa, cosa que yo no entendí por qué. ¿Por qué? Si tú no cumpliste con lo que tú estableciste. Y como eso, muchísimas otras cosas, te puedes meter en deuda súper fácil porque ¿qué pasa? Que acá en Brasil hay muchos créditos, muchos préstamos, muchas cosas de dinero y si no lo tienes en cuenta, porque por lo menos en Cuba esto nunca pasaba, que te hacían préstamos o te salías de un lugar y te ponían una multa, cosas así, puedes entrar en una deuda fácilmente. Entonces eso es algo que tienes que estar también pendiente porque no vaya a ser que te metan en una deuda sin tú realmente no estar en nada. Entonces eso es algo de lo que tienes que estar pendiente porque es muy fácil meterte en una deuda aquí. Por supuesto, si no tienes score en el CPF, los bancos no te van a hacer préstamos de nada. Cuando tienes score en el CPF, tú puedes comprarte una casa o comprarte un carro con crédito del banco y todas esas cosas, pero eso es años aquí. El caso es, yo te recomiendo no meterte en ninguna deuda. Obviamente va a ser tentador porque hay muchas promociones, que si parcelado significa que pagas a cuota. Pero te recomiendo no meterte en ninguna deuda porque aquí multas hasta por gusto, por cualquier cosa. Entonces ten mucho cuidado con eso. El punto número 10 es la mentalidad. Por lo menos si eres de Cuba, que es del país de donde yo vengo, yo conozco a mi gente y la mentalidad esa de Cuba hay que cambiarla al 100%. Brasil no es Cuba. Tú no puedes venir a este país y comenzar a hacer lo que te da la gana. Digo esto porque en Cuba la gente está adaptada a hacer lo que le da la gana, a inventar y a comportarse de una manera no adecuada. Acá en Brasil las leyes funcionan, ¿ok? Las leyes acá en Brasil funcionan. Te voy a decir por arribita. Como te iba diciendo, acá está extremadamente prohibido discriminar a cualquier persona, ya sea por su color de piel, por su tendencia sexual, por religión. Está estrictamente un comentario que hagas eh, tirándole por alguno de estos aspectos a otra persona, esa persona te puede denunciar. Algo que te dicen aquí también en la Policía Federal es que los hombres hacia las mujeres en Cuba es muy común que tú llegues a un lugar y le digas, mi amor, ponme ahí un pan qué sé yo, con croqueta. Aquí no le puedes decir mi amor a las mujeres porque te pueden denunciar. Tú no las conoces para estar diciéndole mi amor. Entonces, esa mentalidad que tenemos en Cuba hay que cambiarla. Aquí todas esas leyes existen. Si tú denigras a una persona por cualquier cosa, te pueden denunciar. Obviamente eso es algo muy bueno, eso es algo que está a tu favor, porque si tú vas a una tienda y no te tratan como es debido, tú tienes el derecho de reclamar y toda esa pila de cosas. Si tú contratas un servicio, al igual que ellos te pueden poner una multa, tú puedes reclamar por ese servicio. Aquí todas esas leyes funcionan. Entonces, esa mentalidad tercermundista, esa mentalidad de estar llegando a los lugares y formar escándalo, aquí nada de eso se ve. Tú llegas a un parque y aquí nadie pone música, ninguna bocina. No te estoy diciendo que eso esté mal, te estoy diciendo que aquí, eso aquí no está bien visto. Tú llegas a un parque y nadie está con una bocina, con música altísima gritando. En el transporte público aquí no se puede ni hablar alto ni poner música, que eso es algo que en Cuba la gente hace lo que le da la gana, que en el transporte público va, oye, sí, no sé qué. Nada de eso se puede hacer aquí. Bueno, tú lo puedes hacer, pero evidentemente no está ni bien visto y posiblemente se puedan quejar y no sé qué te vaya a pasar. Porque creo que eso está prohibido. En los buses tienen carteles como que todas esas cosas están prohibidas. Y un montón de cosas que está prohibida, por supuesto, está bien que estén prohibidas, pero que nosotros en Cuba lo veíamos como normal. Y no es normal, es nuestra mentalidad tercermundista, que aquí nada de eso se puede hacer. Ten en cuenta que tú aquí tienes que respetar las leyes y tienes que respetar cómo funciona este país. Tú no puedes venir para acá pretendiendo de que este país se adapte a tus costumbres, a tu cultura. No, tú te tienes que adaptar a este país, no este país a ti. Porque tú estás aquí gracias a que este país quiso, porque si no, tú no estuvieras aquí. Entonces, por favor, esa mentalidad
dejémoslas en Cuba. Porque también son costumbres malas. Esas costumbres no está bien. Lo que pasa es que allá ya se ha normalizado, pero no está bien. Punto número 11 y algo que mucha gente no le gusta escuchar. Dile adiós a Cuba por un buen tiempo. Yo sé que hay muchos cubanos que vienen pensando que al mes y los 2 días van a regresar para Cuba, para irse a una playa, para lucirse, porque hay muchas personas que son así. Sí, hay muchas que vienen a trabajar y a salir adelante y otras que vienen para después volverse a ir para Cuba, para lucirse, para después volver a venir, para después volverse a ir para lucirse y cosas así. Quiero decirte que no. Tú no estás aquí legal, tú aquí eres un inmigrante más. Eh, no vas a poder regresar para Cuba. Quiero que tengas en cuenta, ahora sí hablando en serio, que los trámites, o sea, los papeles de los inmigrantes acá en Brasil es algo que se demora años, años en los que tú no puedes viajar a Cuba. En la Policía Federal, cuando tú entras acá, te explican que Brasil nunca, nunca, nunca te va a quitar el derecho de visitar tu país y mucho menos por algo grave. Si a ti te pasa o si a algún familiar tuyo en Cuba le pasa algo grave, tú puedes ir y pedir un permiso especial para viajar a Cuba. Pero ¿qué pasa con esto? Se han visto casos de que las personas que fueron a Cuba a la hora de regresar para Brasil no han podido regresar porque el gobierno de Cuba no ha querido dejarlos salir porque simplemente te meten excusas como que tú no tienes esos papeles suficientes para volver a salir y esto es algo muy común lamentablemente, o sea que no es recomendable estar en un proceso de refugio y mandarte para Cuba, así sea con un permiso de Brasil, porque Brasil no se puede hacer cargo de ti en otro país. O sea, aquí dentro de Brasil, Brasil se hace cargo de ti, tú tienes todo, como ya les digo, tienes los mismos derechos que un ciudadano brasileño dentro de Brasil, pero a la hora que tú salgas de Brasil, Brasil no se puede hacer cargo de ti en lo absoluto. En el caso de que tú viajes a Cuba y no te dejen salir, tú pierdes automáticamente todo lo que habías hecho aquí, o sea, todos los trámites para el protocolo de refugio y todas esas cosas, tú lo pierdes. Y para volver a venir para Brasil, tienes que hacer de nuevo una travesía, porque ya vas a estar ilegal de nuevo aquí. Obviamente, en la Policía Federal también te explican que en este caso tú puedes volver a entrar y hacer de nuevo, pero nadie quiere gastarse miles de dólares en venir acá a Brasil, viajar a Cuba y después volver a gastar miles de dólares más en una travesía que además no es fácil. Eh, entonces es algo que debes tener en cuenta. Los procesos aquí se demoran años, ¿vale? La residencia se puede tardar años, se puede tardar incluso hasta 5 años, que eso es normalmente lo que se tardaría una ciudadanía. La ciudadanía se puede tardar normalmente hasta 10 años. Todo es cuestión de suerte. Hay personas que le va mejor, que al año y los 2 meses ya tienen residencia permanente y ya pueden viajar. Pero lamentablemente no es la mayoría de los casos. Así que si vas a venir para acá, ten en cuenta que no vas a poder ir a Cuba en un buen tiempo. Otra cosa que yo sabía, pero que te cuento, es que Brasil no es un país trampolín. O sea, no vengas para Brasil pensando que vas a coger impulso para irte para otro país, a no ser que vayas por frontera, porque hay muchas personas que entran por Brasil y siguen por Uruguay y todos esos países, eso sí, pero lo que me refiero es, no vengas para Brasil pensando usarlo de trampolín para irte para Estados Unidos o cualquier otro país. Como ya te comento, el costo de vida en Brasil es bastante alto, tú tienes que trabajar bastante para subsistir en este país, entonces venir para acá para después volver a emigrar para otro país sería un atraso enorme y para esto es preferible que te quedes en Cuba, quédate en Cuba y el dinero que vas a gastar viniendo para acá reúne lo mejor en irte para el país que quieres ir, porque Brasil no sirve de trampolín. Si tú vienes para Brasil es para vivir en Brasil. Brasil no te va a servir de trampolín. Entonces, estas son todas las cosas que me hubiera gustado, algunas ya sabía, pero bueno, cosas que me hubieran gustado saber y que a ti tienes que saber sí o sí. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda. Por supuesto, vamos a seguir con estos videos para la serie en el canal que estamos haciendo de emigrar a Brasil. Esto es una pequeña serie para informar y también compartir mi vida como inmigrante en Brasil. Así que si tienes alguna duda, ponla en los comentarios y tal vez yo pueda hacer un próximo video hablando específico de cualquier otra cosa.
Si no te interesa ni emigrar ni nada, coméntame qué tal te pareció, si te sorprende que acá haya que usar un score en el CPF para poder pedir cosas, como es en tu país. Me gustaría saber todas esas cosas. Ustedes saben que a mí me encanta conocer de los demás países. Deja tu like si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y nos vemos en el próximo. Bye bye.